Hola, buenas tardes. Soy Luis Bernardo Silva, el vicepresidente de Personas y Recursos en Telefónica México, y me invitaron a participar y compartir con ustedes lo que entiendo y lo que mi experiencia me ha enseñado sobre lo que es la empleabilidad digital, que se basa mucho en las competencias digitales que debemos tener para ser más mercadeables hoy en un mundo que cada día es más digital. Está dirigido este módulo muy especialmente a aquellos jóvenes que quieren entender cuáles son esas habilidades y competencias necesarias hoy en un mundo más digital para fortalecer su empleabilidad. Y eso es lo que pretendo hoy compartir con ustedes, algunas ideas. No es un ejercicio riguroso que contenga toda la investigación y el conocimiento que exista sobre empleabilidad digital o sobre competencias digitales, pero sí muy basado en la experiencia mía y en una organización como es Telefónica Movistar, que es altamente digital, una industria de telecomunicaciones muy dinámica. Hemos aprendido, buscamos y desarrollamos. Muy bien. Yo quería empezar diciéndole a los jóvenes una realidad que seguramente ya se las habían comentado, y es que hoy las nuevas generaciones tienen una gran ventaja porque por definición son digitales. Ustedes son lo que se llama, o lo que en ocasiones les dicen, nativos digitales. Nacieron en un mundo que la forma en que se ha vivido facilita el contacto con el tema digital. ¿Por qué? Si comparamos con los baby boomers, que es la generación mía, y ahorita más adelante voy a poner unos ejemplos, cuando tuve yo mi primera exposición a un computador, pero hoy vemos cómo los niños pequeños desde que nacen, pues juegan y se distraen con un iPad, con un teléfono. Hoy todas las generaciones X y Y, las generaciones anteriores, son totalmente digitales en el manejo de un teléfono celular, de un computador, de una aplicación, de un correo electrónico. Y eso, que puede ser tan sencillo y tan básico, es un inicio muy importante y muy relevante para las nuevas generaciones, porque las generaciones anteriores tenemos que desarrollar esas habilidades y esos skills porque no los tenemos, no nacimos con esto, mientras que los que están más expuestos desde etapas tempranas de su vida, pues van a tener una ventaja. Entonces ese era el primer punto que había preparado yo aquí en mis notas, de que ser capaces de utilizar el chat, el Facebook, el Instagram, todo, eso ya nos da una facilidad muy grande para entender qué es lo que este mundo digital nos pide. ¿Qué otra cosa para mí es muy relevante y asocio hoy con la digitalidad? Y es un cambio muy importante en la unidad de tiempo. ¿Y a qué me refiero yo con la unidad de tiempo? Hace algunos años, para las generaciones anteriores, la inmediatez no existía. Hoy la inmediatez es clave. Hoy uno quiere hacer una consignación para su banco o pagar algo y saca su celular y hace una transferencia y ocurre inmediatamente. O puede dar una clave para que alguien vaya a un cajero automático y saque dinero. Y uno puede tener un montón de transacciones y jamás ir a un banco. Eso no hace muchos años atrás era imposible. La presencialidad era básica, había que ir a un banco a hacer una cola. Entonces, la unidad de tiempo se ha reducido muchísimo. Entonces, la inmediatez es básica. Y por eso nosotros en las organizaciones tener contentos a estas nuevas generaciones que están acostumbrados a tener respuestas muy próximas, a obtener reconocimiento muy cercano, no es fácil. Las organizaciones tradicionalmente daban feedback una vez al año y una organización moderna daba 2 veces al año feedback. Pero las nuevas generaciones, muy en línea con este nuevo mundo y este nuevo entorno, requieren feedback permanente, inmediato. Entonces, el primer punto que yo quisiera resaltar es ese punto de la inmediatez, de que antes los días, las semanas eran la unidad de tiempo. Entonces uno iba a preparar algo y bueno, voy a ir a la biblioteca, programo para ir el miércoles a la biblioteca a estudiar, porque tenía que consultar un libro. Hoy no, hoy en día yo entro al Google y consulto las cosas. Entonces, el mundo digital
ha hecho que las cosas sean inmediatas, que las unidades de tiempo se cierren, que ya no existan unidades de tiempo de días, de horas, semanas o meses, sino sea de segundos. Las cosas las necesitamos ya, aquí y ahora. Sí, antes tocaba ir a una biblioteca y muchas veces no prestaban los libros en las bibliotecas. Entonces tocaba quedarse uno ahí, consultar el libro y tomar sus notas estando en la biblioteca. Yo hice mi maestría en una importante universidad en el año 93, 94 en Londres, en el London School of Economics. Y en ese momento ya empezaban a haber computadores y empezaban a existir los correos electrónicos. Ahí tuve mi primera exposición al tema de computadores. Ya en la empresa que yo trabajaba antes ya empezábamos a tener también computadores, pero era algo que tenían algunos, no tenía todo el mundo el computador. Entonces estamos hablando de los años, principios de los años 90, cuando en ese momento también se empieza a desarrollar la tecnología celular. Los primeros celulares, que eran muy grandes y eran muy costosos, empiezan a desarrollarse en esa época. Entonces, para una persona como yo, que estaba en mis finales de los 20, ya próximo a entrar a mis 30, en ese momento de mi vida empecé yo a ver cómo existían unos computadores, existía el correo electrónico. En esa época yo todavía llamaba a mis papás por teléfono y llamadas costosísimas telefónicas, cuando hoy en día tengo a mi hija estudiando fuera de México y nos comunicamos permanentemente por el WhatsApp. Ya eso no es un elemento costoso o relevante. Entonces, a principios de los 90, todo este movimiento de la digitalización y la sistematización no existía. Entonces, para las personas de mi generación o anteriores, nos hemos tenido que ir adaptando a eso, mientras que los que vienen en generaciones posteriores ya eso lo manejan muy bien. Y repito, la unidad de tiempo es muy, muy importante porque ahora las cosas ocurren inmediatamente. Muy bien. Entonces, venimos a hablar qué son las competencias y nosotros los de recursos humanos tenemos pues una definición de competencias como conocimientos y habilidades. Y una competencia puede ser saber hablar inglés, manejar bien un computador, cualquier conocimiento o cualquier, sí, cualquier conocimiento o habilidad, perdón, que era la palabra que estaba buscando, que se puede desarrollar, la habilidad para pintar o la habilidad para manejar una máquina determinada, se puede desarrollar con conocimiento, con entrenamiento. Entonces, en una definición simplista de habilidades, podemos encontrar que son todos los conocimientos y que son todas esas habilidades que podemos desarrollar de una manera u otra. Y cuando las enfocamos al mundo digital, ya lo vamos a ver y tengo un par de láminas que lo soportan, pero antes quería hablar de las competencias en general. Y entonces, en una definición más estricta de competencia, las competencias hablaba de que son aquellas habilidades más difíciles de desarrollar. Y entonces los más rigurosos decían, oye, ¿cuáles son esas habilidades? Y entonces el pensamiento analítico es una, o el pensamiento conceptual, la flexibilidad, el entusiasmo, la creatividad. Estas son características que, si ustedes lo piensan, no son fáciles de desarrollar. Requieren o están en características personales nuestras. Una persona que es mucho más creativa o menos creativa, pero desarrollar la creatividad no es algo fácil. Para estudiar una carrera como arquitectura, por ejemplo, obviamente le va a ir a alguien mejor, a un estudiante, a un candidato que tenía ya dentro de sus características personales la imaginación y la creatividad. Una persona que no lo tiene le va a costar mucho más esfuerzo. Ser una persona con un temperamento entusiasta o no serlo. La gente que se puede comunicar efectivamente, mejor que otros. Son competencias. Entonces, en el mundo en general, las características de competencias son aquellas que me ayudan a conseguir impacto y propósito en la organización. Y esas, aún en el mundo digital, siguen siendo muy relevantes porque son atemporales y son muy relevantes. Tener personas flexibles en una organización es muy importante. Una organización requiere una persona flexible. A lo mejor en otro trabajo no. A lo mejor en un trabajo probablemente
una persona como un piloto que tiene que seguir procedimientos muy rigurosos y muy estrictos, tiene que ser una persona completamente apegada a los protocolos porque no se puede inventar una forma en que voy a aproximarme y aterrizar en un aeropuerto cuando ya hay una forma correcta y específica de hacerlo. Entonces, depende de para qué trabajo, unas características y unas competencias me van a ser más útiles que otras. Muy bien. Ahora, las competencias digitales, ¿cuáles puedo aprender y cuáles son más difíciles de aprender? Y ahí es donde el concepto que les decía yo antes de ser un nativo digital facilita muchas cosas para los más jóvenes o las personas que han estado más familiarizadas con nuevas tecnologías que para las personas que no estaban facilitados con esas habilidades. Y ustedes van a encontrar en una de las láminas que van a aparecer aquí abajo algunas de esos soft skills que hemos llamado soft skills digitales, que son muy importantes, y he resaltado algunas que probablemente considero, las puse en bold, que son un poco más importantes. Y estas no necesariamente son conocimientos en computadores o en aplicaciones, sino son competencias que son útiles en general en el mundo y aún más en un mundo digital. También van a encontrar después otra lámina que habla de habilidades hard skills, y esas habilidades pues son un poco más específicas y más puntuales y más conocimientos que pueden llegar a ser altamente especializados, como el Big Data, la ciberseguridad, el cloud, la inteligencia artificial. Ahí lo van a ver ustedes en la lámina. Entonces, esos sí son conocimientos más específicos y más puntuales que los que veían en la lámina anterior cuando hablábamos de esos famosos soft skills. Entonces, mi empleabilidad, en términos generales, está en ofrecerle a las organizaciones lo que las organizaciones están buscando. Si nosotros, por ejemplo, en una compañía de telecomunicaciones como Telefónica, ahorita que los call centers, por los distanciamientos y por los requisitos que se necesitan en la pandemia que estamos viviendo en este momento, es difícil tenerlos operando o atender a la gente en nuestras tiendas, la herramienta del WhatsApp se vuelve muy, muy importante para servir. Entonces, ser capaces de desarrollar una aplicación de cómo vamos a atender a nuestros clientes a través de WhatsApp es muy importante. Entonces, dependiendo del momento, la organización va a pedir unas características, dependiendo del momento en que viva, y que algunas personas las tendrán, otras las desarrollarán, pero eso es lo que busca la organización. Lo que yo debo buscar en mi perfil es poder ser capaz de generar impacto y generar interés en la compañía que me vaya a contratar. Muy bien. Entonces ya han visto algunas de las competencias digitales que proyectamos ahí, que no las voy a repetir, pero ya expliqué el concepto de competencias. Y entonces las empresas, ¿qué buscamos? Las empresas buscamos efectividad, productividad, y en general la empleabilidad lo que busca es que podamos conseguir eso. Entre yo sea capaz de ofrecerle a la organización eso que está buscando, pues voy a ser más empleable. Y hoy el mundo es digital, cada vez es más digital. Probablemente a veces la venta en nuestra industria de tener el celular, que hoy lo hacemos digital, y quisiéramos que cogiera más fuerza el mercado, a veces encontramos que todavía la persona prefiere ir a una tienda y poder tocar y ver el equipo y llevarse de una vez el equipo, porque es una experiencia precisamente por el concepto de inmediatez. Entonces, si yo quiero ya comprarme voy a decir marcas, pero un Samsung o un Apple o un Huawei, pues sí, quiero ir a la tienda y tocar el teléfono y comprarlo y llevármelo ya. Realmente esperar un día que lo compre por internet o algo, que es rápido, recibirlo de un día para otro es rápido, pero a veces se demora más de la expectativa que yo tengo. Pero en general, las compañías cada vez más nos piden tener capacidades digitales. ¿Por qué? Porque los clientes quieren eso y nosotros como organización tenemos que ser capaces de ofrecerlo. Hoy, más claro que nunca, con el tema de esta pandemia que estamos viviendo. Yo estoy ahorita desde mi casa trabajando desde las últimas casi 6 semanas, y hemos encontrado que el teletrabajo, que es una forma de trabajar remota y es una forma digital de trabajar, que antes no veíamos tanto la urgencia de utilizarlo, llegó y llegó para quedarse.
Entonces, hoy estoy utilizando Microsoft Teams para hacer esta presentación. Lo estoy haciendo desde mi casa y es muy diferente a como lo hubiera hecho probablemente en otro momento, en otro lugar. Entonces, vemos cómo las situaciones y el mundo nos están llevando a tener un mundo y un entorno cada vez más digital. Y eso es muy relevante, muy importante, porque tenemos un mundo remoto y digital. Entonces, ¿qué pasa? Para seguir con el ejemplo de la pandemia ahorita. Hoy ir a los bancos es más difícil, entonces los bancos afortunadamente tenían estas aplicaciones y cada vez puedo hacer más cosas en las aplicaciones. Después de esto, menos gente seguramente va a ir a los bancos porque la gente que no había aprendido a usar su aplicación digital, pues ha tenido que aprender a hacerlo. Entonces mucha gente no había utilizado el teléfono con la aplicación digital porque tenía una opción. Hoy no tiene esa opción y ha aprendido a hacerlo y va al banco y ya no va probablemente a futuro a volver al banco. Los supermercados han tenido que preparar los pedidos, entonces han tenido que desarrollar plataformas digitales para que los clientes compren. Antes las señoras les gustaba ir y tocar la mandarina y la fruta que iba a comprar. Probablemente ahora alguien lo tenga que hacer y ese no sea el atributo más importante, sino que le manden una buena fruta y que llegue a su casa y que llegue pronto. Entonces, eso ha cambiado. Entonces, ¿qué van a hacer los bancos? ¿Qué van a hacer los supermercados? ¿Qué van a hacer las universidades? Yo ahorita tengo mi hija que está estudiando este semestre, había venido a estudiar aquí en una universidad en Ciudad de México y está teniendo que estudiar remotamente, te está tomando clases en una plataforma como esta. Entonces, las universidades, los bancos, las empresas como Telefónica, tenemos que responder a ese mundo, a ese nuevo mundo que cada vez es más digital. Y entonces buscamos que las personas que vengan traigan habilidades digitales. Y son esas habilidades soft que mostramos hace un momento y esas habilidades un poco más hard, que se aprenden muchas veces en la organización. No es que para contratar a alguien vamos a tener que decirle, oye, tienes que saber de cloud y tienes que ser un experto. Probablemente, si es un puesto muy especializado, probablemente sí. Pero muchas cosas se aprenden acá en las organizaciones, siempre y cuando tengamos esa capacidad de absorber ese conocimiento y estar dispuesto a adaptarnos a ese mundo, repito, que cada vez es más digital. Muy bien. Con ese ejemplo del profesor, yo he sido profesor muchos años en Colombia antes de salir a mi carrera con Telefónica en varios países. He sido profesor en Colombia, en Ecuador y en Perú también. Y en esos momentos muchas de las clases se dictaban de manera presencial. Yo hoy me pregunto, que estoy haciendo esta cápsula o este módulo con ustedes, si esos skills que yo utilizaba cuando era presencial son los mismos que se hacen en una presentación digital, en una presentación como la que estamos haciendo ahora. Probablemente no, y yo estoy aprendiendo, estoy adaptándome a hacer esta charla en esta modalidad. Normalmente lo hubiera dado de una manera presencial y si alguien quería, pues lo hubiera grabado y a mí yo no me hubiera preocupado por buscar una herramienta digital para hacerlo si no lo hubiera hecho sobre la presencialidad. Entonces eso obliga a que los profesores hoy se tengan que reinventar. Y un profesor que mantenía la atención de sus estudiantes utilizando algunas metodologías estando en el aula, hoy lo tiene que hacer con otra metodología estando en su casa como estoy yo comunicándome con ustedes ahora. Muy bien. Hoy en los trabajos que son diferentes, que ha cambiado, la forma de agregar valor e impacto es otra. Y repito, como decía hace un momento, que son nuevas actividades, muchas basadas en la digitalidad, las que agregan valor. Pero también muchas de las actividades anteriores van a evolucionar. Entonces, atender a los clientes, eso va a seguir siendo en la industria de las telecomunicaciones un elemento muy importante. La pregunta es, ¿cómo voy a atender a los clientes? Entonces, los nuevos clientes, los clientes probablemente como ustedes, los que me están escuchando, no quieren ir a una tienda y hablar con una persona y esperar y tomar un número. No, quieren probablemente que a través del WhatsApp les digan cómo reiniciar el teléfono, cómo manejar y aprender algo. Entonces, lo que tenemos que hacer es
que las personas que hacen servicio al cliente evolucionen entregando formas de atender a los clientes contemporáneas, digitales, el WhatsApp, un tutorial en YouTube. Muchas veces ya subimos a YouTube y vemos y encontramos que hay un tutorial que maneja cualquier cosa. Esa es la forma que tenemos que pensar. No todo nace digital, es un concepto relevante. Hay cosas que sí nacen totalmente digitales, pero muchas son la evolución de cosas que existían que se van transformando a escenarios digitales. Y tenemos que ser capaces y estar preparados de evolucionar con esa necesidad. Hoy la publicidad sigue siendo, probablemente ya la gente, muchos de los jóvenes ya no ven la televisión y entonces antes las grandes pautas se hacían en la televisión y la gente veía la televisión y pautaba o en los periódicos. Las nuevas generaciones no leen periódicos, se informan por sus teléfonos a través de plataformas o a través de sus computadores. Entonces, ¿qué pasa? Ahora la publicidad se hace cuando uno googlea y pregunta por, oye, quiero estudiar ingeniería. Y pum, le empiezan a llegar a uno mensajes de facultades de ingeniería, de universidades de ingeniería. Pues esa es la fórmula en que la publicidad hace hoy en día. Entonces, a través de algoritmos y buscar qué es lo que le interesa a la gente, pum, ponerte pop-ups en tu pantalla para que te diga, oye, a ti te interesa la empleabilidad digital, oye, mira, yo tengo un curso en empleabilidad digital. Probablemente en el momento que ustedes vean esto, si no sé dónde termine ubicándose, probablemente gente que se interese en un tema como este les van a ofrecer alternativas, porque la publicidad hoy en día se hace de una manera digital. Entonces ya los grandes presupuestos no están en los periódicos y en la televisión, aunque todavía en la televisión y en los periódicos sí, porque hay generaciones anteriores que ven la televisión y que leen los periódicos. Pero seguramente qué publicidad es la que llega a esa gente. Si queremos publicidad a generaciones más jóvenes, pues se tiene que hacer en otro contexto. Los pilotos que ponía yo el ejemplo anteriormente, si bien tienen que seguir procedimientos muy rigurosos, mucho de su entrenamiento se hace de manera digital. Y antes de trabajar y estar en un avión, han tomado horas y horas de simuladores que son digitales y que programan todos los escenarios, aterrizando en todos los aeropuertos, con lluvia, sin lluvia. Entonces, eso le da un entrenamiento que es totalmente digital a personas que después se van a encontrar con aviones que son digitales, que la aviónica ha evolucionado muchísimo. Entonces, los nuevos pilotos, las nuevas generaciones de pilotos se forman más digitales que los pilotos anteriores porque van a manejar y van a operar equipos y aviones mucho más digitales, con mucha más tecnología. Entonces, pues, es la evolución de las cosas. La educación en línea. Yo creo que la educación en línea vino para quedarse. Ahora con la distancia social que van a tener las universidades, probablemente haya menos presencialidad en las clases y haya grupos más pequeños y las grandes lectures y las clases con los profesores más importantes, con que reunían 100 y 200 personas, las vamos a tener que hacer por metodologías como esta. La venta online, ya casi que preferimos comprar las cosas online y antes era un problema la talla y eso, pero no, se soluciona y ya sabe uno qué talla es y cuando compra las cosas se estandarizan y se van encontrando cada vez más cosas. Muy bien. Entonces, yo quisiera ya terminar esta pequeña cápsula recordándoles 3 o 4 elementos que es lo que he querido resaltar en esta presentación. El concepto de empleabilidad, que es cada día más digital. ¿Por qué? Porque el mundo evoluciona a un mundo digital. Que nosotros, si queremos trabajar en ese mundo digital, tenemos que tener competencias y habilidades digitales. Algunas son soft y ya las vimos ahí, y la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, el pensamiento crítico, la flexibilidad, la adaptabilidad, estoy mirando en la lámina, la visión de negocio, son competencias soft, pero sirven propósitos digitales, luego son muy necesarias. Ahora, no hay que tenerlas todas, dependiendo del trabajo, la actividad, se tienen algunas, pero estas son muy importantes. Y son tradicionales, probablemente esas mismas se buscaban en el pasado, porque son factores que ayudan a que las personas tengan éxito. Eso sumado a otras skills un poco más específicos, digitales, como los que veíamos antes, de conocer
Si hoy estoy haciendo marketing, pues tengo que saber de marketing digital. Y sé que el marketing digital se hace en los computadores, se hace en los teléfonos. Entonces ese ya es un conocimiento específico digital que aplicado a los soft skills que vimos antes, me hacen un profesional con éxito. Entonces, ¿qué es lo que buscan las organizaciones? Que generemos impacto, que creemos valor. Y en un mundo digital, la empleabilidad es digital y cada vez vamos a tener que buscar desarrollar eso para que las empresas nos contraten, para que podamos agregar valor en las organizaciones. Sé que para muchos de ustedes que están entrando en el mundo laboral, esto no va a ser algo muy difícil o muy complejo, porque lo han vivido de una manera más natural. Para aquellas personas que están en una parte intermedia de su carrera, probablemente han tenido y han aprendido a adaptarse al mundo digital. Y para las personas que son más senior en la carrera, probablemente las organizaciones los necesitan con esos perfiles y tienen empleabilidad actualmente. Pero tienen dentro de sus equipos un montón de gente que tiene perfiles mucho más digitales, que son los que van a tomar nuestros puestos más adelante. Yo tengo y trabajo con mucha digitalidad, pero hay muchas cosas que todavía no son absolutamente indispensables que en una posición a mi nivel sean todas y cada una digitales. Porque probablemente muchos de los que estamos haciendo esas cosas tenemos una evolución digital y vamos evolucionando simultáneamente, pero probablemente las cosas en 3, 4, 5 años sean muy diferentes y los que vienen atrás se van a tener que adaptar a eso. Entonces, pues ese es el resumen un poco que yo quería aportar en una cápsula, repito, esto no pretendía ser absolutamente exhaustivo en el tema, era compartir un poco mi experiencia, compartir estos conceptos y permitir que ustedes conocieran esta experiencia. Quería finalmente, porque me lo pidió la Fundación Telefónica, hablarles de Conecta Empleo. En Telefónica estamos convencidos que la empleabilidad es muy relevante, muy importante, y este proyecto de la Fundación Telefónica de Conecta Empleo les va a ayudar a ustedes. Esta cápsula hace parte de ese proyecto, a generar empleabilidad en las nuevas generaciones de una manera digital como lo estamos viendo ahora. Entonces los invito a que conozcan el proyecto de Conecta Empleo. En la lámina que están viendo ustedes en este momento aparece el link y ahí pueden tener toda la información que quieren. Espero que esta breve cápsula les haya aportado a su conocimiento y al entendimiento de lo que buscan las organizaciones en este mundo que cada día es más digital. Muchas gracias por su atención y muchos éxitos.